Hola, tengan todos el mejor de los días. Soy el estudiante del primer año de Medicina José Tubón Calderón, de la Universidad San Carlos de Guatemala, en el Centro Universitario del Norte, CUNOR. Hoy tengo el grato honor de poder exponerles el tema en física de la hidrostática. Antes de empezar con los experimentos y explicar los principios, comencemos hablando de qué es la hidrostática. Bueno, la hidrostática no es más que el estudio de los fluidos en un estado de reposo que pertenece al campo de la mecánica. Dicho esto, en la física, la hidrostática es el estudio del peso ejercido en un fluido que está en dicho reposo. También puede referirse a la diferencia entre dos puntos ejercidos en un campo o en una máquina de presión. Antes de que empecemos a hablar sobre todos los principios que están en el estudio de la hidrostática, primero tenemos que hacer énfasis en la fórmula general para poder trabajar los problemas de hidrostática, el cual la podemos ver ubicada en estos momentos. pH es igual a D por G por H. Ahora vamos a explicar dichas letras. pH significa presión hidrostática. D es la densidad del fluido. Por G como signo universal significa gravedad. Y después tenemos la H. Muchas personas pensarían, porque lo han visto en diferentes problemas de física, que H significa altura. En estos momentos, H va a significar la profundidad del objeto en dicho fluido. Vamos a tener que observar y tener la profundidad desde el inicio del fluido hasta donde esté sumergido nuestro objeto. ¿De acuerdo? Entonces ahora podemos pasar al primer principio, el principio de Pascal. Su fórmula general está ubicada en estos momentos aquí. Presión es igual a presión inicial más presión por la gravedad por la profundidad del objeto en el fluido. Cuando estemos trabajando en hidrostática tenemos que recordar muy bien lo que significa H. El principio de Pascal dice que la presión ejercida por un fluido incomprensible en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. ¿Qué nos quiere decir eso? Que del mismo modo como se va a aplicar presión en el primer tubo, pasará de la igual manera y con la misma presión hasta el siguiente tubo. De ahí tenemos las prensas hidráulicas. Después podemos hablar del principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes lo que dice es que todo cuerpo sumergido en un fluido va a experimentar un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. ¿Qué nos quiere dar a entender esto? Que en este principio todo cuerpo, dependiendo su masa y su volumen que sea sumergido en el fluido, sufrirá un empuje vertical, o sea, que el mismo fluido, al perder dicha cantidad, con esa misma cantidad que perdió, ejercerá un empuje hacia arriba del objeto. Como nos podemos dar cuenta, aquí tenemos ubicada la fórmula general del principio de Arquímedes, donde E significa empuje, PE significa el peso específico. Esto es igual a PF, que significa la densidad del fluido. G, como ya sabemos, es la gravedad. Y B significa el volumen del fluido desplazado. Al tener ya estos dos principios, ahora uno se preguntará, ¿con cuál trabajaremos nosotros en este momento para los experimentos? Pues déjenme decirles que nosotros hoy trabajaremos con el principio de Pascal. De acuerdo, comencemos con el primer experimento y el principal, el cual es la prensa de Pascal. La prensa de Pascal está referida con lo mismo que hice en su principio, que un fluido que está en reposo va a avanzar
de igual manera en su presión por todas las partes y por todas las paredes hacia el siguiente pistón. Ahora expliquemos cómo se basará este experimento. La prensa de Pascal está referida de este modo. Necesitamos una base para poder colocar nuestros dos pistones. Al tener nuestros dos pistones ubicados, necesitaremos el fluido. En estos momentos estamos utilizando agua. De acuerdo. Ahora, uno se preguntará qué tiene esto de asombroso. Ahora se los explico. La prensa de Pascal explica que muy bien este pistón pequeño puede levantar con la misma fuerza y con la misma presión con la que se podrá levantar en este pistón. La referencia es de 10 veces el tamaño. En estos momentos tenemos una jeringa de 5 y una jeringa de 50. Entonces es 10 veces el tamaño para poder hacer la explicación. ¿Qué queremos dar a entender con esto? Que si aquí aplicamos 500 libras de peso o 500 gramos de peso, muy bien podremos aquí aplicar solo 50 gramos de peso y la prensa podrá levantarlo por el mismo principio, porque se ejercerá el peso necesario para que la misma presión haga su trabajo. Y uno se preguntará, pero no pasará que por el peso en estos momentos cuando se haya aplicado acá se regrese. Pues no es así, porque el mismo Pascal nos lo explica de ese modo. Al aplicar dicha fuerza, el pistón mantendrá su reposo, porque es un líquido en reposo, y evitará que se deforme al estar en paredes indeformables. Dicho experimento se aplica desde el siglo XIX o más atrás en diferentes experimentos, y no solo experimentos, sino que también en maquinaria de uso diario, en las labores de mecánica, de las industrias de construcción y también en las de metalurgia. Uno de los ejemplos más grandes tenemos el brazo hidráulico. Es el segundo experimento a presentar. El brazo hidráulico lo que tiene en presentación es que la misma presión que se ejerce en cada uno de los pistones hará que cumpla con su función. Ya puede ser elevarse, ya puede ser plegar el gancho, o muy bien puede ser movilizarse de un punto X a un punto Y. Quiero darle gracias a todos por su atención. Espero les sirva esta información y dichos experimentos para que en algún momento ustedes también los puedan realizar. Nos vemos en otro momento.